Buen día, estimados amigos. Soy Rubén Flores Vapquevicius y hoy vamos a hablar de la debida diligencia en materia de prevención de lavado de activos. Ustedes saben que, de conformidad a lo establecido por el GAFI, el Estado ha trasladado a los denominados sujetos obligados la primera línea de combate en la inteligencia financiera contra el lavado de activos. Por tanto, son estos sujetos obligados los primeros que deben observar si se están lavando activos cuando desarrollan sus profesiones. Así existen sujetos obligados financieros, por ejemplo, los bancos, y sujetos obligados no financieros, los escribanos, los abogados, los rematadores, los contadores, etc. Existen diferentes órganos de control respecto de estos sujetos obligados, que no viene el caso en este momento mencionar. Generalmente termina interviniendo el Banco Central, porque todo el proceso de prevención del lavado de activos se desarrolla mediante la inteligencia financiera, en donde interviene, en primer lugar, el sujeto obligado, luego las personas capacitadas del Estado en ese tema, especialmente unidades que generalmente funcionan dentro del Banco Central del país que fuere, y por último, si estos entienden que pueda existir un posible lavado de activos, se da noticia al Poder Judicial. La debida diligencia, que es el tema que nos convoca, consiste en una serie de actos y tareas que debe realizar el sujeto obligado, el primer eslabón en la inteligencia financiera, a los efectos que no se laven activos. Así, por ejemplo, si se presenta a una persona determinada a celebrar un contrato de compraventa de un inmueble ante un escribano, este debe tomar determinadas precauciones y realizar determinadas informaciones. Este escribano, sujeto obligado, o su oficial de cumplimiento, es decir, el encargado específico de realizar el tema, que puede ser un empleado sujeto a subordinación o una empresa privada, puede estar tercerizado, tiene que ver determinados elementos del sujeto que va a realizar el negocio jurídico. De allí surge, de acuerdo a la peligrosidad de la existencia del lavado de activos, 4 formas esenciales de diligencia, de debida diligencia. La debida diligencia simple, la debida diligencia común, la debida diligencia intensificada y la debida inteligencia para los PEPs o personas políticamente expuestas. Y lo dije en el orden en que la debida inteligencia se intensifica. Evidentemente, la debida inteligencia simple no es la debida inteligencia intensificada. ¿Y por qué se intensifica la debida inteligencia? Se intensifica por mandato legal y por los hechos. Si el escribano de hoy observa que la persona que viene a realizar el negocio está actuando en nombre de otro, si el monto es muy elevado, etc., podrá intensificar la debida diligencia. Este video es meramente introductorio. Yo tengo un libro sobre este tema, he dado múltiples conferencias sobre prevención de lavado de activos. Aquí estoy introduciendo nada más en el tema.
porque además podría hablar de la debida diligencia en el supuesto de la prevención de lavado de activos cuando ingresan criptoactivos en el negocio. El sujeto obligado siempre debe conocer al cliente. Esto significa conocerlo en el momento de la celebración del negocio. El cliente puede ser un sujeto que ha sido su cliente durante toda su vida. Sin embargo, por un quebranto económico, una persona honorable puede volverse en un lavador de dinero. Es un hecho. Así que lo tiene que conocer en el momento actual. Para eso debe realizar determinadas diligencias. Observar determinadas listas del país, por ejemplo, los antecedentes judiciales. Como les decía, ¿qué monto se trata en este negocio? Por ejemplo, el cliente es una persona que gana $5.000 por mes y termina haciendo una compra de una estancia por $10 millones. ¿De dónde surgió el dinero? ¿Está actuando en nombre de otro? ¿Oculta determinada información? Bueno, luego de realizar esas diligencias, debe observar otras listas de sujetos expuestos políticamente, de la Interpol, de la ONU, etcétera, para ver si debe intensificar o no la debida diligencia. Eso es la debida diligencia. Se contrapone a la tarea habitual de la persona. En este caso, el escribano lo que va a hacer es celebrar el contrato de compraventa o va a iniciar la celebración del contrato de compraventa. Va a pedir los certificados del caso, yo no soy escribano, va a pedir los certificados del caso, si está embargado, si no está embargado el bien, el titular del bien, etc. Pero concomitantemente al negocio en sí, debe investigar el origen de los fondos. Esa es la debida diligencia. Mencionamos diversas debidas diligencias. Da para otro video el análisis de cada debida diligencia. Pero yo simplemente voy a mencionar el tema de la debida diligencia para las personas públicas, para las personas políticamente expuestas. Evidentemente, el surgimiento del derecho de lavado de activos, sí, por la década del 80 del siglo XX, observó la existencia de grandes capitales que podían comprar a ciertos políticos corruptos que tienen poder político. Es un hecho. Por eso, la debida diligencia para las personas políticamente expuestas inclusive abarca a los cónyuges, etc. Debida diligencia. El sujeto, el escribano en este caso, si observa que puede haber alguna posibilidad de lavado de activos, lo que debería realizar es lo que se denomina el reporte de operaciones sospechosas y presentarlo ante el Banco Central. Y detiene el negocio. Y espera a ver qué hace el Banco Central. La segunda línea de inteligencia financiera. Estamos con inteligencia artificial, que es un tema que nosotros trabajamos habitualmente. Hace el reporte de operaciones sospechosas. Usted lo puede encontrar como simplemente el ROS. Y allí informa al Banco Central que tiene dudas respecto a la posibilidad de existencia de un posible lavado de activos. Y allí pasa la pelota, si se me permite este término futbolístico, a los especialistas del Banco Central que le dirán qué hacer, qué no hacer. Estos informarán al Poder Judicial, etc.
Así que muy simplemente y en forma introductoria, la debida diligencia es la tarea que deben realizar los sujetos obligados. Es la tarea que deben realizar los sujetos obligados, financieros o no financieros, cuando se presentan los negocios jurídicos que ellos realizan habitualmente, y esa debida diligencia se intensificará según el peligro de la existencia de un lavado de activos o de los sujetos intervinientes, como por ejemplo las personas políticamente expuestas o las personas que actúan en nombre de otro. En un próximo video nosotros vamos a hablar de la debida diligencia cuando ingresa en el negocio el pago mediante criptoactivos en forma parcial o total. Insisto, si usted quiere profundizar, yo dejo en los comentarios, en el desarrollo, el libro correspondiente que he escrito, existen otras bibliografías, y allí podrá profundizar más sobre el tema. Ha sido un gusto y le envío un cálido saludo allí donde se encuentre.